Dios quiere que usted tenga en el día de hoy una fe de quilates. Más de 4 décadas dedicadas a la evangelización del mundo. Yo le estoy diciendo estas palabras para que usted fundamente su fe en realidades, en estas realidades eternas. Su contribución a la literatura cristiana hace evidente su compromiso con el Señor de hacer discípulos y formar ministros. La oferta del Señor a nuestras vidas es que nuestra fe crezca. Que nuestra fe sea fortalecida. Escuchemos al doctor Díaz Pavón en Para que el mundo crea. Reciba la paz del Señor con mi salud. Cuánta alegría saludarle en el día de hoy. Gracias por su amor para con nosotros, su fidelidad cada día en este programa Para que el mundo crea. Soy el pastor Díaz Pavón. Y me siento feliz de poder compartir con usted. Durante varios programas hemos estado hablando sobre la resurrección, particularmente durante los últimos 2 programas. Hoy quiero añadir otros elementos. Y aunque en el pasado programa que hemos estado utilizando, la primera carta a los Corintios, en el capítulo 15, los versículos del 3 al 8, aunque en el pasado programa vimos esos últimos versículos, yo quisiera que en el día de hoy repasáramos un poquito solamente para hacer algún comentario que no hice en el programa pasado y ponernos al tanto de la línea que estamos llevando. Estamos hablando de la resurrección, su importancia, la importancia de la resurrección en nuestra experiencia cristiana y en nuestra relación con Dios. ¿De qué versículos estoy hablando? Bueno, estoy hablando del 7 y del 8. Primera carta a los Corintios, capítulo 15, los versículos 7 y 8. Después apareció a Jacobo, después a todos los apóstoles y al último de todos, como a un abortivo, me apareció a mí. Esos 3 comentarios, solo para añadir algún elemento. ¿Qué dijimos? Que este Jacobo, del que habla allí, a quien se le reveló, no es Jacobo el apóstol, el que era parte de los 12, sino Jacobo, Santiago, el que escribió la carta de Santiago, que era hijo de María y José y hermano menor, o sea, uno de los hermanos menores de nuestro Señor Jesucristo. Este es el Jacobo, mencionábamos, que no creyó con la predicación, no creyó con los milagros, no creyó con conocer al Señor Jesús personalmente, pero creyó una vez lo ve resucitado. Y este Jacobo también llegó a ser considerado el obispo de Jerusalén, un gran líder en Jerusalén y en varias otras circunstancias. En el Nuevo Testamento aparece como un gran líder. La segunda cosa, el segundo comentario que debemos considerar en ese versículo es que dice que se apareció a todos los apóstoles. ¿Por qué? Eso me parece interesante. Me parece interesante porque ya el versículo anterior decía que se le había aparecido a los 12. Y estos 12 son los que consideramos apóstoles. Pero aquí dice que además de a los 12, se le reveló también a todos los apóstoles. ¿A qué se refiere con todos los apóstoles? Porque era conocido y era sabido entre los hermanos que además de los 12, habían otros que eran considerados apóstoles. ¿Quiénes, por ejemplo? Bueno, por ejemplo, el escritor de esta misma carta a los Corintios, Pablo, el apóstol Pablo. El apóstol Pablo era apóstol, claro. Ese versículo no está incluyendo al apóstol Pablo. ¿Por qué no lo está incluyendo? Porque el apóstol Pablo, para entonces, para el tiempo en que ocurre la resurrección,
el apóstol Pablo no estaba convertido, todavía era aquel Saulo de Tarso. Así es que no estaba convertido. No resolvemos el problema de a todos los apóstoles, incluyendo al apóstol Pablo, porque el apóstol Pablo está incluido en el comentario que viene después, del cual voy a hablar ahora. Este comentario de los otros apóstoles tienen que ser apóstoles que no fuera el apóstol Pablo. Por ejemplo, ¿a quién pudiésemos considerar allí? Pues mire, hay una cantidad de figuras que podríamos considerar, como por ejemplo Bernabé. ¿Quién era Bernabé? Uno que había estado desde temprano tiempo cerca de los apóstoles, cerca del Señor, y que fue el hombre que tomó bajo su tutela, o si quiere usted utilizar una palabra del momento, bajo su mentoría, de él a Pablo, el Saulo recién convertido que llegó a ser el apóstol Pablo. Ese muchacho, ese joven perseguidor de la iglesia que atacaba a los creyentes, que temía la iglesia cuando él estaba en el entorno, cuando se convierte al Señor, los hermanos desconfiaban de él. Fue Bernabé quien lo llevó con él, ¿sí? Quien lo mentoreó, lo orientó, quien lo presentó a las iglesias, hasta que luego, ya encauzado y con todo un ministerio apostólico en sus manos, a su haber, desarrolla un ministerio extraordinario. Así es que Bernabé, y pudieron haber algunos otros en el futuro en la lectura. Después de la resurrección aparecen otras figuras que son llamados apóstoles, y se habla de que llegaron los apóstoles, estando allí los apóstoles en plural. Más de una vez, varias veces. No hay nada en la Biblia que señale categóricamente que es una locura pensar que hayan algunos otros apóstoles. Así es que, dejando eso claro, bueno, cuando menos medianamente claro, y ojo, que a mí no me ofende que alguien pueda pensar que no hay apóstoles después de esto, pero cuando miro la carta del apóstol Pablo a los Efesios, allí menciona 5 tipos de ministros en la iglesia local: los apóstoles, los profetas, los evangelistas, los pastores y maestros. Pugnas en eso. Gente que piensa que ni los apóstoles ni los profetas son para este tiempo, y que pastores y maestros son la misma persona. Pudiésemos discutir alguna de estas cosas, pero me parece que no es para tomar tanto tiempo. Pero un comentario. Se da cuenta que las Escrituras habla de que los ministros, los obispos, sean dignos, ¿sí?, de salario. La idea allí es honra, la palabra, el término. Pero dice que si trabajan en enseñar la palabra, ¿sí?, sean dignos de doble honra. A ver, entonces hay pastores, ancianos, obispos, que además de supervisar la obra, además de tener el ojo de supervisión, la palabra obispo significa sobreveedor, uno que pues sobrevé, uno que supervisa. La palabra pastor es uno que conduce a alimento, ¿sí?, que se encarga de cuidar que se coma una dieta apropiada. Y la palabra anciano habla de madurez, de una persona que tiene crecimiento y madurez para poder juzgar entre los hermanos y ayudar a los hermanos. Las 3 palabras en el Nuevo Testamento hablan de las mismas personas:
los pastores, los obispos y los ancianos en el Nuevo Testamento no son personas diferentes, son gente que ejerce un ministerio en la iglesia local. Pero se da cuenta que el comentario, si también, ¿sí?, trabajan en enseñar la palabra, sean tenidos de doble honor, da la idea claramente de que hay algunos que no necesariamente enseñan. Así es que pastores y maestros pueden ser pastores solos o pastores que también enseñan. Esa figura en particular del evangelista, aunque tal vez hoy muy aceptado en términos generales por la Iglesia del Señor, hubo una época en que no eran aceptados. ¿Qué es lo que estoy diciendo? Que hubo una época dentro del ambiente de la iglesia cristiana cuando se decía, solo hay 4 evangelistas, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, y fuera de esos 4 no hay otro evangelista. Pero sí habían otros evangelistas y sigue habiendo evangelistas hasta el día de hoy. Personas que se dedican a la tarea de la evangelización, se dedican a la tarea de la predicación, la proclamación de la verdad evangelística, que no es otra cosa, sino compartir la verdad de Cristo. Cristo como la buena noticia, Cristo como la noticia de la salvación, Cristo como la noticia que el mundo espera, que el mundo necesita, aquello que va a traer a los seres humanos paz, que va a traer a los seres humanos salvación. ¿Cuál es la buena noticia, las buenas nuevas del Evangelio? Que Cristo murió en la cruz del Calvario para salvarnos a todos. Y hay un tipo de ministerio que se dedica a proclamar ese mensaje y a refrescar la iglesia local con esa palabra. Observe usted, cuando hablamos de pastores y cuando hablamos de maestros, todo el mundo sabe cómo los pastores y los maestros bendicen a la iglesia local. Pero cuando hablamos del evangelista, entonces llegamos a creer que evangelista es persona que solo predica al inconverso. Pero el evangelista está incluido entre los 5 ministerios que van a edificar la iglesia local. Tenemos que preguntarnos, tenemos que formular la pregunta. ¿Y cómo edifica el evangelista la iglesia local? ¿Cómo bendice el evangelista la iglesia local? ¿Por qué nos conviene escuchar un evangelista? Permítame sugerir cuando menos una idea. Y esa idea que quiero sugerir es la siguiente. El evangelista tiene un mensaje refrescante en su boca que hace que la iglesia vuelva a tomar de esas aguas frescas del evangelio. Nos refresca renovarnos en la idea siempre buena, siempre nueva, siempre importante de que Cristo murió en la cruz del Calvario por nosotros. Eso no es un sermón para olvidarlo. No podemos ocuparnos de las profundidades teológicas y de pronto olvidarnos de dónde salimos, ¿sí?, hacia dónde vamos, qué está haciendo el Señor con nosotros hoy y qué fue lo que hizo hace un par de milenios. El mensaje salvador es importante. Allí hay 2 figuras más. Una, la figura del profeta. Bueno, la Biblia dice que los profetas fueron hasta Juan el Bautista. Juan el Bautista muere antes de Jesús. Así es que si los profetas fueron hasta Juan el Bautista, entonces ya no hay profeta. Y algunos sostienen que ya no hay profeta. Claro, eso es cuando les conviene que dicen eso, porque cuando no les conviene, entonces dicen que la profecía es la enseñanza de la palabra y que ese tipo de profeta sí hay en el Nuevo Testamento. Bueno, entonces hay profeta en el Nuevo Testamento. Hay profeta. Hasta Juan el Bautista llegó aquel tipo de profeta antiguo testamentario. Terminó en Juan.
Pero en el Nuevo Testamento encontramos otras figuras que son profetas, son señalados como profetas en el Nuevo Testamento y no podemos negar estas realidades porque estamos peleando contra la palabra de Dios. Profetas en el Nuevo Testamento, ¿qué tal de Agabo? Recuerda aquel que tomó el cinto del apóstol Pablo y se ciñó, se amarró con él y le profetizó al apóstol Pablo lo que había de sucederle y en efecto le sucedió. Agabo era un profeta de Dios, tenía revelaciones y palabras del Señor para darle a la gente. Hay otros profetas que se mencionan en el Nuevo Testamento, como por ejemplo, y este es casi ofensivo, las hijas de Felipe. Hablando de Felipe, la Biblia dice que el cual, Felipe, tenía 3 hijas que eran profetisas. Ellas profetizaban, eran profetisas. He allí, no solamente el ministerio, el don de la profecía, como en el capítulo 12 de Corintios, sino el ministerio de ser profetisas. Eso sugiere un gran problema, porque no solamente profetizaban, tenían el ministerio, sino que eran mujeres. Dejemos eso allí, porque eso en cualquier otro momento nos puede causar no digo problemas, pero cuando menos ocasión de estudio y de discusión. Y en último lugar, allí también menciona la figura del apóstol. Allí están apóstoles y profetas. Esos apóstoles que menciona el apóstol Pablo en la carta a los Efesios eran parte del equipo de trabajo para la edificación de la iglesia local. Esos ministerios no son figuras del pasado, figuras históricas, sino ministerios activos localmente para la edificación de la iglesia. Cada iglesia local necesita el ministerio de estas figuras, el ministerio de estas personas. Debo ir a nuestra primera pausa. Hoy me tomó bastante tiempo ir a la primera pausa. Vamos a esa primera pausa y yo regreso ya para abundar en otro pasaje de las Escrituras, a saber, Mateo en el capítulo 28. Pero bueno, eso lo vamos a hacer cuando regresemos. No olvide usted que puede comunicarse con nosotros llamando al 305-228-9697. Vamos a la pausa. De regreso con ustedes en Para que el Mundo Crea. Estamos hablando sobre la resurrección. Les dije que quería leer otro pasaje de las Escrituras para seguir añadiendo a la importancia de la resurrección. Vimos cuántos grupos e individuos testigos de la resurrección. Hombres, mujeres, jóvenes, niños, multitudes de hasta 500 personas, familiares, cercanos e íntimos, y gente que no lo conocían. Fueron testigos de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Para Pablo, es importante que sepamos que la resurrección de Jesucristo fue un hecho histórico. Vamos al Evangelio según Mateo. Evangelio según Mateo capítulo 28, versículos del 11 al 15. Mientras ellas iban, he aquí, unos de la guardia fueron a la ciudad y dieron aviso a los principales sacerdotes de todas las cosas que habían acontecido. Y reunidos con los ancianos y habido consejo, dieron mucho dinero a los soldados. Un alto antes de decirle para qué dieron dinero a los soldados. Lo que ha sucedido. Un grupo de mujeres llegaron a la tumba del Señor, donde el Señor debía estar. Esto ocurre el domingo temprano, donde el cuerpo del Señor debía estar, pero no estaba. La piedra había sido movida del lugar, la removieron del sitio.
Cuando dice la piedra, se refiere a una piedra enorme, circular, que pesa una eternidad, que se requiere varios hombres para moverla. Estas mujeres no eran capaces de mover esa piedra. Se requería de varios hombres para moverla. Bueno, no hubo ningún hombre que removiera la piedra que sellaba la tumba del Señor, sino que un ángel personalmente vino y allí hubo un estruendo como un terremoto. La piedra fue removida, la tumba se abrió, Jesucristo salió. Estas mujeres son testigos de la resurrección y los soldados romanos que estaban custodiando esta entrada ahora están aterrados. Ahora ellos, enemigos, ¿sí? Los soldados que estaban velando, custodiando el lugar donde Jesucristo fue enterrado, ahora son testigos de la resurrección. Así es que no solamente los familiares, no solamente los amigos, no solamente los discípulos y esa gran multitud, pero aún los que estaban custodiando la tumba son testigos de la resurrección. Volvamos aquí. Ellos van corriendo para dar parte ¿a quiénes? Bueno, a las autoridades. Ellos tienen que dar parte a aquellas personas que los han empleado para que hagan el trabajo. Versículo 13, diciendo los ancianos, las autoridades le están diciendo, le dan una gran cantidad de dinero, diciendo, decid vosotros, sus discípulos vinieron de noche y lo hurtaron, se robaron el cuerpo, estando nosotros dormidos. ¿Cómo es que líderes religiosos están dispuestos a pagar a estos soldados para que mientan? Así de profundamente estaba sembrado el prejuicio contra Jesucristo, porque la resurrección de Jesucristo no es un simple hecho histórico, es el hecho histórico que confirma que Jesucristo es el Mesías, que Jesucristo es el Señor del universo, que Jesucristo es el Hijo de Dios. Ellos no pagaron para negar la resurrección de Lázaro. Ellos no pagaron para negar otras resurrecciones. ¿Por qué pagaron para negar la de Jesús? Porque la resurrección de Jesús confirma su deidad. Y si alguna cosa esta gente quiere negar, es negar que Jesucristo es Dios. De modo que la doctrina de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo es medular en el cristianismo, es medular en cuanto a nuestra fe. Repito, diciendo, decid vosotros, sus discípulos vinieron de noche y lo hurtaron, estando nosotros dormidos. Versículo 14. Y si esto lo oyere el gobernador, que es el jefe de ellos, si esto lo oyere el gobernador, claro, lo que le preocupa que escuche el gobernador es que ellos estaban dormidos. Nosotros le persuadiremos y os pondremos a salvo. Nosotros les vamos a proteger. No solamente les damos dinero, no solamente le diseñamos la mentira, también le diseñamos la coartada. ¿Qué clase de corrupción? Estos religiosos corruptos son enemigos de la resurrección de Jesucristo. Todavía los corruptos siguen siendo enemigos de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Y ellos, los soldados, tomando el dinero, hicieron como se les había instruido. Aquí viene lo muy importante y clave. Este dicho, ¿qué dicho? El dicho de que los discípulos se habían robado el cadáver. Este dicho se ha divulgado entre los judíos hasta el día de hoy.
nos dice Mateo en el capítulo 28 de su Evangelio. Poderosa palabra, poderoso énfasis, poderoso detalle. ¿Quién niega la resurrección de Jesucristo? Los corruptos. ¿Quién niega la resurrección de Jesucristo? Los que aman más el dinero. ¿Quiénes niegan la resurrección de nuestro Señor Jesucristo? Aquellos que tienen intereses personales y que esta verdad poderosa de la resurrección niega entonces sus caprichos y sus enseñanzas falsas. La resurrección es de suma importancia para los hijos de Dios, porque la resurrección de nuestro Señor es la afirmación de que Él es el Mesías, el Señor, el Hijo de Dios, y además que usted resucitará en el día postrero. Al diablo le gusta negar dos realidades. Una, la resurrección de Jesús. Dos, la resurrección de los hijos de Dios. Pero no importa cuánto lo niegue Satanás, resucitaremos en el día postrero. Es dramática esta escena, pero dramática. Entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las Escrituras y les dijo: así está escrito. Y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día. Así está escrito y así fue necesario que sucediese. Eso lo dice Lucas 24, pero en Hechos 13, versículos 34 y 35 dice: y en cuanto a que le levantó de los muertos para nunca más volver a corrupción, lo dijo así: os daré las misericordias fieles de David. Por eso dice también en otro salmo: no permitirás que tu santo vea corrupción. Le levantó de los muertos para no ver corrupción jamás. Jesús no vuelve a morir. Jesús no se descompuso en la tumba porque Jesús resucitó al tercer día. Afirma la resurrección que Jesucristo es el todopoderoso Dios. Declara la deidad de Cristo. Un último versículo para ir a la próxima pausa. Está en Hechos 13, pero ahora me refiero al versículo 33, la cual Dios ha cumplido a los hijos de ellos, a nosotros, resucitando a Jesús, como está escrito también en el Salmo 2, mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy. Y en Romanos capítulo 1, versículo 4 dice que fue declarado hijo de Dios con poder. Aleluya, está hablando de la resurrección. Que fue declarado hijo de Dios con poder, según el Espíritu de santidad, por la resurrección de entre los muertos. Por la resurrección de entre los muertos, Jesús fue declarado, número 1, hijo con letra mayúscula, hijo de Dios con poder, según el Espíritu de santidad. ¡Qué belleza! Y qué poderoso. Gracias a que Jesús resucitó, usted y yo sabemos que Jesucristo es el Señor. Debo ir a una pausa. Si estas palabras le provocan un deseo de acercarse al Señor y de orar, llame 305-228-9697. Con gusto quiero orar con usted. Vamos a la pausa y regreso. Gracias por seguir aquí
en Para que el mundo crea. Me quedan 2 versículos para cerrar este tema de la resurrección. 2 versículos porque quiero hacer 2 declaraciones en cuanto a la resurrección de nuestro Señor. La primera de esas declaraciones, que la resurrección es una garantía de perdón de pecados. ¿Por qué digo eso? Porque observe usted lo que dice aquí la Escritura. Primera carta a los Corintios, capítulo 15, versículo 17. Y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana, aún estáis en vuestros pecados. A ver, si Cristo no resucitó, la fe que tenemos es vana, vana es vacía. Cristo no resucitó, nuestra fe no sirve. Cristo no resucitó, aún estamos en nuestros pecados. Por lo contrario, invierta aquí el proceso. Si Cristo en efecto resucitó, entonces nuestra fe tiene buen fundamento. Por lo tanto, ya nuestros pecados fueron limpiados. Ya nuestros pecados desaparecieron. La segunda cosa que quiero decir está basada en otro versículo. Y ese versículo está en el libro de los Hechos, capítulo 17 y versículo 31. Y es para declarar que aquí hay un aviso de juicio futuro para los que rechazan a Cristo y los que rechazan la resurrección. Por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia, por aquel varón a quien designó, ¿cómo lo designó? Dice, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. Jesucristo fue levantado de los muertos por el Padre. Y esa es garantía de perdón. Pero por otro lado, es una garantía de juicio para aquellos que no creen. Vamos a la pausa final y regreso en tiempo de oración. Gloria a Dios, ya estamos aquí en tiempo de oración, listos para clamar al Señor por aquellas personas que sienten que esta palabra de alguna forma ha ministrado a sus vidas. Si es así, por favor llame ahora, pida la oración. El número es el 305-228-9697. O puede usted, a través de las redes sociales, comunicarse con nosotros. Si nos oye a través de la emisora, por favor llame al número telefónico 305-228-9697. Si nos está viendo o escuchando a través de las redes sociales, comuníquese a través de las mismas redes sociales y hágame saber desde dónde está escuchando y por qué quiere que oremos. Comparta su petición. Hay un juicio preparado para aquellos que no creen y una bendición hermosa en el día de hoy para todo aquel que cree. Padre eterno, gracias en este día por la vida de cada uno de estos hijos tuyos que escuchan tu palabra y la aceptan. Por la vida de todos aquellos que han entendido la importancia maravillosa de la resurrección, que aprecian esta doctrina y que proclaman a los 4 vientos que Jesucristo es el Hijo de Dios, que Jesucristo es el Salvador del mundo, que Jesucristo murió en la cruz del Calvario para perdón de nuestros pecados y resucitó, afirmando, evidenciando que en efecto Él es el Salvador y Él es el Señor. Gracias, Padre eterno, porque aunque en el mundo escuchamos muchas ofertas y muchos que se autoproclaman dioses, solo hay uno que vivió, murió y resucitó como tu palabra enseña. Porque en Cristo Jesús se confirmó toda la palabra, toda la profecía bíblica,
nosotros podemos en el día de hoy amarle, adorarle, servirle, buscarle. Gracias, eterno Señor, por tu bendición. En el nombre de Jesucristo. Amén. Reciba, mi amado hermano o hermana, la bendición del Señor en esta hora. Gracias por su gentileza, gracias por su amabilidad. No olvide que mañana estamos aquí en otro programa como este para que el mundo crea. Bendiciones. Gracias por sintonizar Para que el mundo crea con el Dr. Díaz Pavón. Nuestro ministerio desea brindarle acceso a este programa descargando gratuitamente la aplicación DPM Radio. Para oración, comuníquenos su necesidad llamando al 305-228-9697. 305-228-9697 o en las redes Facebook e Instagram bajo Díaz Pavón Ministries.